Bueno, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a comenzar con nuestras clases de Historia Universal. Para comenzar, ¿no? Aclarar lo que dijimos las clases anteriores, ¿no? En el día lunes, ¿no? Aclaramos de que se van a considerar muchas cosas, ¿no? Como su participación en Zoom, sus, sus actividades, ¿no? Sus tareas del libro o de las preguntas que yo les dejo, y la participación en clase, ¿no? Como ustedes saben, al finalizar esta clase, van a tener ustedes unos minutos para participar, ¿de acuerdo? Y eso yo lo voy a considerar como nota. Y también ustedes saben que las tareas que yo les dejo, ¿no? Lo tienen que subir a la plataforma, ¿de acuerdo? Hay una opción para dejar archivos, ¿no? Y lo pueden subir, lo pueden colocar. Y también en la plataforma les dejo pues las páginas, ¿no? Que tienen que resolver del libro. Y también eso lo pongo en el grupo, ¿no? Siempre tienen que estar atentos al grupo de Facebook y sobre todo a la plataforma, ¿no? En el grupo de Facebook también a veces dejo yo, a veces, ¿no? Si el tema lo, a- lo, lo amerita o si no, si es que se encuentra algún tipo de tema curioso o algo que de repente no les haya dicho aquí por el tiempo, yo lo pongo en el grupo de Facebook. No puede ser una imagen, un video. Y también ustedes saben de que los videos, ¿no? De las clases están colocadas en la plataforma, ¿no? De las clases pasadas, ¿no? Y también están en YouTube, ¿no? En la misma plataforma se colocan en YouTube. En la misma plataforma está el link para ir al YouTube, ¿verdad? Y también está en el grupo de Facebook, ¿no? Entonces, por todos lados, chicos, estamos comunicados. Si solamente ustedes con alguna consulta me avisan. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con Historia Universal. Ya saben, cualquier duda me la hacen llegar al finalizar la clase, ¿no? Al finalizar esta clase, en el Zoom yo les digo si tienen alguna pregunta y me la hacen llegar con el micrófono, ¿no? Ya, entonces, estamos en Historia Universal. En las clases anteriores hemos visto que hemos hablado sobre esta revolución tan importante, ¿no? Que ocurrió en Francia, que cambió toda la historia del mundo occidental, ¿verdad? Esta revolución también inspiró no solamente a Europa, sino a muchas partes del mundo, ¿no? También a hacer un gran cambio en la historia, ¿verdad? Esta revolución pues significó también un gran cambio en la historia de la humanidad, ¿no? Para la historia tradicional, la Revolución Francesa le pone el fin a la Edad Media y da inicio a la Edad, no, a la Edad Moderna y le da inicio a la Edad Contemporánea, ¿cierto? Y el mundo que vivimos actualmente, ¿no? Como les he dicho, en todos los países del mundo, desde el más lejano, más pequeño hasta el más grande, su política, su Estado, sus leyes, ¿no? En gran medida están basadas en la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Todos los países tienen una constitución, todos los países tienen tres poderes del Estado, ¿no? O en su gran mayoría, ¿no? El 99%. ¿Y en qué se han inspirado ellos, esos países, ¿no? Como el nuestro, para estar así constituidos como Francia? Por su Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Por la Revolución Francesa ha inspirado esos ideales a estos países, ¿verdad? La idea de igualdad, de derechos ante la ley, de fraternidad, ¿no? La idea del derecho, eso nace en la Revolución Francesa. Entonces, como tú sabes que la Revolución Francesa fue una época en la cual la burguesía, ¿quiénes eran la burguesía? Los comerciantes, las personas que se dedicaban al comercio, que tenían un poco más de poder adquisitivo, ¿verdad? Que no tenían ningún derecho, ¿verdad? Porque en la Francia antes de la Revolución, ¿verdad? Solamente tenían el derecho la nobleza y el clero, nada más, ¿cierto? Los burgueses, los comerciantes, estaban todos mezclados en el pueblo, ¿no? Que no tenían ningún derecho. Entonces ellos encabezaron la revolución para sacar del poder a la nobleza y el clero y imponer un gobierno representativo, ¿no? Que lo represente, que los burgueses representen a todo el pueblo y que el mismo pueblo haga las leyes y se autogobierne, ¿no? Ya dejar atrás al clero y a la nobleza, ¿verdad? Tener una representación del pueblo en el Parlamento. Por eso es lo que lucharon los burgueses y por eso fue la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Pero tú sabes
de que Francia no es una isla, no está aislado del mundo. Francia pertenece a Europa. Y en Europa, todos los países de la época eran monarquías, prácticamente todos, ¿verdad? España, Portugal, Austria, Rusia, Prusia, que era un país que su territorio actualmente es Alemania, ¿no? Los estados de lo que era Italia, Gran Bretaña, todos eran monarquías, ¿de acuerdo? Entonces, tú te imaginarás por lógica, ¿verdad? Que si Francia hace una revolución, sacan a los reyes y ponen a un congreso representativo del pueblo, ¿verdad? De los burgueses y del pueblo. ¿Tú crees que los demás reyes de Europa van a estar tranquilos? ¿Van a estar sentados ahí esperando a que de repente los campesinos de sus países hagan lo mismo que los franceses? Obviamente que no. Los reyes de las demás monarquías de Europa están temblando porque lo pueden ver esto como una ola que viene, que otros campesinos de su pueblo, de sus pueblos, pues se van a copiar de eso, ¿verdad? Se van a copiar. Lo van a asimilar eso y lo pueden hacer una revolución, ¿verdad? En Italia, en España, en Inglaterra, lo pueden hacer también. Si pasó en Francia, pueden pasar en cualquier otra monarquía. Entonces, los reyes de esos reinos, de esos países, por temor a que en sus países ocurra lo mismo, se formaron coaliciones. ¿Qué cosa es una coalición? Es una especie de alianza para defender una causa, ¿verdad? ¿Y cuál era la causa? Terminar con la Revolución Francesa. Lo que querían las demás monarquías era restablecer la monarquía en Francia, ¿verdad? Se formaron tres coaliciones para terminar con la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Muchas de ellas, pues, fracasaron. En gran medida, ¿por qué? Porque no contaban ellos, las coaliciones, no contaban de que un país que estaba en medio de la ruina, que estaba en una revolución que recién se estaba formando, tenía una gran defensa. Principalmente ¿por qué? Por una sola persona. Si no fuera por esta persona, la historia de la humanidad hubiera sido muy distinta, ¿no? De repente, si no fuera por esta persona, nosotros seríamos, o bueno, en gran medida, muchas poblaciones del mundo serían monarquías. Tú tendrías un rey, ¿no? Y de repente ni siquiera estaríamos, pues, independizados, ¿no? Seríamos dependientes de la monarquía española, ¿no? Juan Carlos sería tu rey, ¿no? Lo que diga Juan Carlos de España actual, ¿no? Que es el rey actual, sería tu ley, ¿no? Pero gracias a esta persona, Francia se mantuvo firme en su revolución y no se desmoronó y no se restauró la monarquía. ¿Quién es este personaje de que estamos hablando? Napoleón Bonaparte, ¿no? Un personaje importantísimo para la historia de la humanidad, ¿no? Tan importante como Alejandro Magno, como Carlomagno, como Hitler, ¿no? Claro, Hitler es una persona infame por todo lo que cometió, pero a nivel de importancia en la historia, está ahí Napoleón. ¿Qué hizo? ¿Quién era Napoleón Bonaparte? Era un militar, era un estratega, era un general, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Mientras estuvo este periodo de la Revolución Francesa, que fueron varias épocas, bueno, varias etapas, ¿verdad? Fue la etapa monárquica, la etapa republicana, la Asamblea Nacional, ¿verdad? Era formas de probar y de ir transformando el Estado francés, ¿de acuerdo? Entonces, mientras esto ocurría, lo que hablamos, se formaron las coaliciones, ¿no? Para invadir Francia y reponer a la monarquía, a los reyes, porque los demás reyes de Europa, ¿no? Tú comprenderás que tenían miedo de que les ocurra lo mismo en su reino, ¿verdad? Por eso que se formaron coaliciones, ¿verdad? Entonces, tú te imaginarás, un país quebrado, que se está recomponiendo, que se está haciendo de nuevo, que es Francia, va a estar vulnerable a cualquier invasión extranjera, ¿verdad? De no ser por Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte libró esta defensa de Francia y la mantuvo. Y mantuvo la Revolución Francesa.
es como decir, ¿no? Está ahí es como que Napoleón les diga a la población francesa, ustedes sigan en lo suyo, ustedes hagan su revolución, que yo acá les voy a defender de cualquier poder extranjero. Y así lo hizo, ¿verdad? Con sus campañas de Italia, sus campañas de Egipto, ¿no? Donde quiso cortar el canal de Suez, ¿no? Porque Egipto estaba en control de los ingleses en esa época. Y realmente, pues, Napoleón defendió este periodo de la Revolución Francesa. Si no fuera por Napoleón, de repente las coaliciones hubieran invadido Francia, lo hubieran terminado con la revolución y hubieran puesto a la monarquía, ¿no? Y de repente la revolución se hubiera, pues, cortado ahí y la época moderna o la época contemporánea se hubiera, pues, o mejor dicho, hubiéramos tenido que esperar mucho más tiempo, ¿no? Para que surjan estas ideas revolucionarias o estas ideas de cambio en el mundo. Pero el mundo hubiera sido muy distinto, actual, ¿verdad? Como lo conocemos ahora. Entonces, cuando termina esta revolución francesa, ¿no? Esta época de la revolución, en Francia forman un consulado. ¿Qué cosa es un consulado? Recuerdan que Francia venía aprobando, ¿no? Sistemas políticos, ¿verdad? La Asamblea Nacional, ¿verdad? Luego vino lo que es los estados, primero fueron los estados generales, luego la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Luego, en Francia, formaron un consulado, en el cual el gobierno iba a estar a cargo de tres cónsules, ¿no? Un cónsul es como un representante militar de un país en otro lugar. Eso es un cónsul o un canciller, ¿verdad? Entonces, Francia, su poder ejecutivo se basó en tres cónsules. ¿De acuerdo? Ellos iban a gobernar Francia, prácticamente. Eso era el consulado, ¿de acuerdo? Que se formó en Francia. Del año 1799 al 1804, ¿de acuerdo? Se formó consulado, ¿no? Pero uno de los cónsules era nuestro amigo Napoleón, ¿no? Algunos dicen que fue bajito, ¿no? Pero sí ya se desmintió ya en historia, pero quedó su imagen como una persona bajita. Entonces, Napoleón, como una persona altamente inteligente, era un genio realmente, donde pisaba Napoleón, él era el líder. O sea, se puede ir a cualquier lugar, a cualquier país, a cualquier reunión, pisa Napoleón, él es el líder. Acá no hay nadie más grande que él, porque tenía un poder de la palabra, un dominio de manipulación, de inteligencia, que cualquiera lo escuchaba y se rendía. Y eso ustedes lo pueden comprobar en su día a día. Siempre hay personas que cuando dicen algo, hay pocas de estas personas realmente, que cuando dicen algo, el resto se queda en silencio, porque todos están interesados en lo que va a decir él. Yo he conocido a pocas personas así, a maestros, a gente intelectual, que cuando hablan se escucha un silencio en la sala total, porque la gente está interesada en saber lo que dice, y cualquier cosa que diga, tú te quedas como en silencio y pensando, ¿verdad? Muy pocas personas logran eso. Y Napoleón fue una de ellas. Cuando decía algo, todos se quedaban en silencio, esperando a lo que él iba a decir. Era una persona líder total, pues, ¿no? Entonces, como ya se imaginarán, Napoleón en este consulado prácticamente él lo dirigía, ¿verdad? Y los dos eran sus ayudantes, ¿no? Así era Napoleón, así era su personalidad. Entonces, en el periodo del consulado, Napoleón al mando hizo muchas reformas que transformaron Francia, que les ayudó a salir de este proceso tan difícil que fue la Revolución Francesa. ¿Qué hizo? Creó la Universidad de Francia, ¿no? Que ahora es la Universidad de París, el Banco de Francia, ¿verdad? Que es como el Banco Central, ¿no? El Banco de Reserva que tenemos nosotros, para eso es el Banco de Francia, que lo hizo Napoleón. Y lo más importante, el Código Napoleónico. ¿Qué cosa es el Código Napoleónico? Era una especie de código civil, ¿no? En el cual era una colección de leyes en las cuales la sociedad tenía unas normas legales, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque es el primer código civil que no está basado en lo que es en los exámenes de la iglesia, sino que la misma sociedad, la misma ciudadanía hace sus leyes para sí mismas, ¿no? Lo que tanto hablaban, pues, en la Ilustración, ¿no? Que las leyes deben emanar del pueblo, ¿no? No
no del clero, sino del pueblo, ¿verdad? Entonces, Napoleón se basó en esas ideas para hacer su código civil. Entonces, ese código civil es el primer código civil que está creado por un Estado laico, que no tiene nada que ver con la iglesia. Y eso determinó pues la separación del Estado con la iglesia, lo cual nos ha permitido vivir en una época pues de libertad democrática, ¿verdad? Fue un gran avance para la sociedad este código civil. Así que en el pueblo, en las comunidades, pues, ¿no? Empezó a haber una gran, en el pueblo de Francia empezó a haber un gran afecto a Napoleón, porque imagínate, ¿no? Los defendió de las coaliciones extranjeras y encima hizo muchas reformas para Francia. Entonces, Napoleón ganó mucha popularidad. La gente casi adoraba a Napoleón, era como un dios, ¿no? Algo así lo que pasó aquí en Sudamérica con Bolívar, ¿no? Cuando venía Bolívar al Perú, por ejemplo, la gente le tiraba flores, ¿no?, en el piso y la gente hacía fiesta. Pasó lo mismo en Francia, ¿no? Con Napoleón, veían a Napoleón como un dios. Pero ¿qué pasó? Napoleón no se quería quedar en Francia. Napoleón quería hacer de Francia una potencia mundial, ¿no? Él necesitaba eso, no solamente para defenderse, sino para consolidar su poder, ¿no? Porque sabía que tarde o temprano a Francia le iban a invadir, porque Francia era un ejemplo de que un Estado laico sin iglesia puede volverse potencia. Entonces, al ver de que Inglaterra, y eso lo conectamos con la historia del Perú, al ver que Inglaterra empezaba a crecer, ¿te acuerdas?, como potencia, ¿no? Napoleón no se quería quedar atrás, se quería transformar a Francia en una potencia. Entonces, Napoleón, como era un gran estratega militar y prácticamente no había perdido ninguna batalla en la que él había participado, él quiso pues expandir su imperio, el imperio napoleónico, el imperio francés. Y entonces, se crean nuevas coaliciones. ¿Para qué? Ya no para detener la Revolución Francesa, sino para detener a Napoleón Bonaparte, ¿no? De su expansión. Se crearon más coaliciones, ¿no? Entonces, las tres primeras coaliciones se formaron pues para detener a la Revolución Francesa e instaurar a la monarquía. Y en las coaliciones que vinieron luego, cuando ya estaba Napoleón en el poder, ¿no? No solamente se hicieron para detener a las ideas de la Revolución Francesa, sino también a Napoleón mismo, ¿no? Entonces ya era un doble problema. Entonces ahí se forman las coaliciones, que ya vamos a ver ahora. Luego de este periodo, a partir del año 1804, ¿verdad? Napoleón se autodeclara como emperador, ¿ya? Se deshace del consulado y crea el imperio, pues, francés, ¿verdad? Donde él iba a ser, obviamente, el emperador, ¿no? Él se autoproclama emperador. Pero él, para un poco, no, para reconciliarse con la iglesia, ¿no? Quiso ser condecorado y para reafirmar su poder como emperador, quiso que lo, que lo nombrara emperador el Papa, porque antes en las monarquías el Papa pues era el que coronaba a los nuevos reyes de Europa, ¿verdad? Entonces Napoleón invita al Papa a la Catedral de Notre Dame en París y ahí él se condecora emperador. Pero hay una anécdota muy, muy curiosa, que Napoleón, como era Napoleón, ¿verdad? Era una personalidad increíble. Él no se iba a dejar pues que alguien esté sobre él, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Cuando el rey estaba a punto de poner la corona de emperador a Napoleón, lo normal es que alguien se agache y el Papa pues le ponga la corona. Pero Napoleón, cuando estaba en el momento de que le iban a coronar, el Papa estaba así con la corona, Napoleón se levantó, agarró la corona y él se lo puso él mismo, como símbolo de que nadie está encima de mí, ¿no? Yo me pongo a mí la corona de emperador. Y así fue como Napoleón se convirtió en el emperador de Francia. Pero se reconcilió con la iglesia, ¿no? Ya no permitió de que el clero esté encima del pueblo, sino que estaba
lo dejó trabajar libremente al clero, ¿de acuerdo? Entonces se forman las coaliciones contra Napoleón. Y en la tercera coalición, Napoleón vence a los países aliados, ¿no? Que estaban en contra de él. Y Napoleón era una estrategia increíble, ¿no? Porque infundía una valentía a sus soldados increíble, ¿no? Napoleón tiene una frase que decía, si tú, si, si tú tienes un ejército de 1000 leones y tú eres un perro, tu ejército va a morir como perros. Pero si tú tienes un ejército de 1000 perros y tu líder es un león, tu ejército va a pelear como leones. Él decía que el poder de líder era mucho más importante que los mismos soldados. Por eso que en su época de Napoleón, en el imperio napoleónico, cuando se convirtió en emperador, la armada, la armada francesa era la más grande, ¿no? de toda Europa. ¿No? Lo convirtió a la gran armada francesa en la más grande de toda Europa. El mismo Napoleón, él solo, era un genio. ¿No? La cuarta coalición, aquí ya vemos lo que se conecta con la historia del Perú. ¿Te acuerdas que Napoleón, como tenía celos bueno, celos, no, sino también veía el peligro de Inglaterra, ¿no? Bloqueó a Inglaterra, ¿de acuerdo? Y también para evitar que Portugal no le haga caso, ¿qué pasa? Va e invade pues, España y Portugal, ¿cierto? En este mismo periodo, en América se dan las juntas de gobierno. ¿Te das cuenta cómo se conecta la historia del Perú con la historia universal? Bueno, también acá no tiene ningún problema Napoleón. Tiene problemas aquí. No, bueno, acá Napoleón vence también a la coalición. Acá tiene problemas Napoleón, en la quinta coalición. Porque cuando vence Napoleón vence a todos los integrantes de las coaliciones en su mismo lugar. Él no se preocupa por eso. Hasta, o sea, él era invencible para sus enemigos hasta que decide invadir Francia. Invadir Francia, digo, invadir Rusia. Napoleón va hasta el este de Europa, llega hasta Rusia y llega hasta Moscú. Y no tiene resistencia. Y Napoleón dice, pues, me han dejado pasar aquí porque yo soy invencible, ¿no? Por miedo los rusos me han dejado pasar. Y Napoleón con su ejército se queda en Moscú. Pero ¿qué pasa? Se acercaba el invierno. Y hay un dicho en Rusia, ¿no? Ningún general es más poderoso que el general invierno. Llegó el invierno ruso y tú sabes que el invierno ruso es prácticamente mortal, ¿no? Llegó el invierno ruso y los mismos rusos habían desabastecido toda la ciudad de Moscú y el ejército francés se quedó sin alimento, sin abrigo, en medio del invierno ruso, donde el hielo llega pues a cubrir 3, 4, 5 metros de la calle, ¿no? Entonces que los franceses al haber vencido, pero al estar en pleno invierno, se retiraron. Ahí fue el inicio del final, al inicio del fin del imperio napoleónico en Rusia. En esta coalición es donde es exiliado Napoleón hasta a una isla, ¿no? de Elba. No pasa mucho tiempo ahí y regresa. Quiere volver a retomar su poder como general. Y ya finalmente en la séptima coalición es vencido por el general Nelson en la batalla de Bélgica, en Waterloo. Y para Napoleón esto fue un shock. Imagínate, nunca perdió una batalla en su vida y ahora perdió con su más grande enemigo, que es Inglaterra. Y finalmente fue exiliado a la isla de Santa Elena, donde finalmente murió en 1821, año donde Perú proclama su independencia. Bueno, jóvenes, lo que dejó Napoleón lo vamos a ver en la próxima semana, porque esto sigue para adelante, para rato. Pero Napoleón finalmente murió solo, exiliado en una isla. Imagínense todo lo que hizo Napoleón. Prácticamente se peleó con toda Europa y ganó el solo, ¿no? Hasta que llegó a Rusia. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta? Háganmela ahora antes de que se corte la transmisión para que cuente como su participación, chicos.
¿Alguna duda, chicos, antes de que se corte? Nada. Bueno, ya. Entonces, si no tienen alguna duda, si no tienen alguna preguntita, nos vemos la próxima semana con Historia del Perú. Ya, al grupo le voy a decir al profesor, a su tutor, que los acepte a todos, pues, ¿no? O les indique el link para que se unan al grupo de Facebook a los que aún no están, ¿de acuerdo? Eh, ¿Nadie más que quiera participar? Ya chicos, vamos a seguir hablando de Napoleón y este personaje la próxima semana en Historia Universal. Y también Historia del Perú, ¿no? Como ustedes saben, Historia Universal y el Perú están relacionados. Ya, nos vemos la próxima semana, jóvenes. Cuídense bastante y las tareas las voy a dejar en la plataforma y en el grupo de Facebook también.